cogí a mi esposa infiel yendo con su amante a un hotel de lujo. Mi sangre hirvió, pero mi mente permaneció fría, calculadora. No fue solo el dolor de la traición, fue la humillación de ver, con mis propios ojos, a la mujer que una vez juré amar intercambiando caricias prohibidas con otro hombre. El vestido ajustado, las sonrisas cómplices, el roce de manos en la recepción. Todo allí fue una obra de teatro asquerosa, una historia paralela que ella escribió sin imaginar que el capítulo final sería mío. No grité, no hice un escándalo, no me rebajé a escenas de odio impulsivo. Al contrario, vi ese sucio espectáculo con la serenidad de quien ya tenía el desenlace perfecto entre manos. Ellos subieron. El ascensor se cerró lentamente, como burlándose de mi presencia, de mi impotencia. Pero no estaba indefenso. Todo lo contrario. Mis manos firmes sostenían la carta de divorcio que ya estaba lista, un expediente completo de la traición, la mentira, la destrucción de la confianza. No era solo un trozo de papel. Fue el comienzo de una ruina. La llave de la habitación estaba en mis manos incluso antes de que llegaran allí. El camarero lo compró. La recepción, un cómplice sin saberlo. Y así, la bandeja de plata subió a la suite donde mi esposa y su amante compartían el lujo de un pecado costoso. El momento en que abrieron la carta fue el momento exacto en el que el pánico se apoderó de ellos. El amante, antes seguro de su conquista, perdió el color de su rostro. Mi esposa tembló. Esto no fue un simple, estoy rompiendo contigo. Fue una advertencia de que sus vidas, sus reputaciones y sus falsas historias estaban a punto de ser desarraigadas. Su desesperación era visible. Le temblaban las manos y se le aceleraba la respiración. Miró a su alrededor como si pudiera escapar de un destino inevitable. Pero no había salida. Ya estaba adelantado en cada jugada. Por primera vez comprendió que era el verdadero miedo. No el miedo a ser descubierto, sino el miedo a las consecuencias. El amante, ahora más preocupado por sí mismo que por ella, se levantó apresuradamente, intentando entrar en razón. Sabía que este era un juego perdido. Sabía que yo tenía planeado algo más que un simple divorcio. Pero fue cuando leyó la última línea de la carta que su expresión cambió del terror al verdadero pánico. Su rostro perdió color, su garganta se cerró y todo lo que pudo lograr fue un susurro de incredulidad. Corrió hacia su teléfono celular. Intentó llamarme. No respondí. Intentó enviarme un mensaje. Ni siquiera lo abrí. Todo lo que podía hacer era preguntarse hasta dónde había llegado, qué más había, qué más estaba dispuesta a hacer. La sensación de control absoluto que creía tener sobre su vida se derrumbó allí, en esa suite de lujo que se convirtió en cautiverio por su propia culpa. Pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. No fue solo un divorcio. No fue solo la pérdida del hogar, la comodidad y el estatus. Su verdadero castigo fue algo que nunca esperó. Algo que no fue inmediato, sino que corroyó, destruyó, mató lentamente. Porque la traición no termina cuando se descubre. Resuena, se propaga, arde por dentro. Y esta vez, ella no sería la única que sufriría. No saldría limpio de esta historia. Saldría victorioso. Saldría libre. Saldría renovado. ¿Y lo más irónico de todo? Al final, cuando todo parecía perdido, encontré algo que nunca pensé que volvería a tener, un nuevo amor. Un amor verdadero, puro, sin mentiras, sin sombras. Y cuando mi ex esposa me mirara en el futuro, sola, arrepentida, destrozada por su propio veneno, comprendería que algunas traiciones no solo se vengan. Se transforman en renacimiento. Pero ¿cómo llegué allí? ¿Cómo fue su caída mayor de lo que nadie esperaba? Y, lo más importante, ¿cómo puede un hombre traicionado cambiar las cosas de manera épica y aún así encontrar el amor después del peor momento de su vida? La historia que se desarrolla a continuación no trata solo de traición. Se trata de justicia. Sobre el destino. De cómo algunas verdades no se pueden enterrar y cómo, al final, la vida siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Bienvenidos al canal donde se revela la verdad sobre la traición sin filtros. Aquí, no apoyamos, romantizamos ni justificamos la infidelidad. Nuestras historias son ficticias,
pero la lección es real: la traición destruye vidas, erosiona la confianza y tiene consecuencias implacables. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros y vueltas y de justicia. Ajuste los auriculares, respire profundamente y prepárate para escuchar una historia impactante. Lucas siempre ha sido un hombre de principios. Desde joven llevó consigo la firmeza de quien cree en la lealtad como pilar innegociable en cualquier relación. Trabajó duro, construyó una carrera sólida y, sobre todo, valoró el respeto mutuo. Él y Laura llevaban años juntos, un matrimonio que para muchos era el ejemplo perfecto de compañerismo y complicidad. Cuando se conocieron, todo parecía fluir con naturalidad, sin esfuerzo, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Laura, con su manera dulce y a la vez simpática, conquistó a Lucas desde el primer momento. Era el tipo de mujer que sabía iluminar una habitación, tenía una presencia llamativa y un discurso siempre encantador, capaz de involucrar a cualquiera que la rodeara. Su energía era magnética y Lucas se sintió afortunado de tenerla a su lado. El inicio de la relación fue intenso, lleno de promesas y sueños compartidos, momentos que parecían eternos, como si el tiempo se detuviera cuando estaban juntos. La vida que construyeron juntos parecía estable: un hogar confortable, amigos en común, cenas de fin de semana y viajes planificados con entusiasmo. A Lucas le gustaba la rutina, la comodidad de saber que tenía a alguien con quien compartir sus desafíos y logros. Laura, por su parte, era una mujer a la que le gustaba ser admirada, siempre buscaba cosas nuevas, sorpresas, algo que la hiciera sentir especial en todo momento. Él nunca se preocupó por eso, al contrario, siempre se esforzó en demostrar cuánto la valoraba. Regalos inesperados, elogios sinceros, atención a los pequeños detalles. Creía que todo esto era suficiente para mantener el matrimonio sólido e inquebrantable. Pero había algo en los ojos de Laura que, con el tiempo, empezó a cambiar. Pequeños gestos, reacciones sutiles, una cierta distancia que parecía imperceptible para cualquiera menos para él. El trabajo de Lucas le exigía mucho, y quizás este fue uno de los factores que empezó a crear una pequeña grieta en la relación. No era un hombre ausente, pero en determinados momentos los compromisos profesionales ocupaban gran parte de su tiempo. Laura entendió, al menos eso pensaba. Ella siempre decía que lo admiraba, que estaba orgullosa del hombre dedicado que era, pero en los últimos meses esas palabras sonaban vacías, mecánicas, como si hubieran perdido su esencia. Notó que las conversaciones ya no eran las mismas, las miradas parecían escaparse y el silencio entre ellos se hacía cada vez más frecuente. Pero Lucas, siendo el hombre racional que era, siempre intentó encontrar explicaciones lógicas para todo. Tal vez fue solo una fase, tal vez estaban cansados de la rutina, tal vez el tiempo juntos, un viaje, podría acercarlos más. Quería creer que era solo eso. Laura, sin embargo, fue más difícil de leer. Siempre había sido intensa, apasionada, llena de deseo, pero ahora parecía dispersa, inquieta, como si algo dentro de ella estuviera cambiando y Lucas no pudiera seguir el ritmo. En los momentos en que intentaba acercarla, sentía que ella estaba distante, con la mente en otra parte. Los mensajes que antes eran espontáneos ahora se han vuelto raros. Las llamadas irrazonables, que alguna vez fueron frecuentes, ahora son cada vez menos comunes. Su contacto, antes cálido, empezaba a parecer calculado, como si estuviera allí por obligación, no por deseo. Pero Lucas todavía se negaba a ver lo obvio. Prefería creer que el amor que se tenían era mayor que cualquier etapa difícil. No quería ver las señales, porque eso significaría aceptar que algo se estaba desmoronando, y no estaba preparado para eso. Las noches con Laura todavía estaban llenas del consuelo de tenerla allí, pero Lucas sentía que, de alguna manera, ella ya no estaba allí. Su olor en la almohada, la forma en que tocaba su cabello antes de dormir, todo seguía ahí, pero la sensación de seguridad que siempre había tenido parecía escurrirse entre sus dedos. Pequeños detalles comenzaron a acumularse, haciéndose cada vez más evidentes. Su teléfono móvil, que antes se dejaba en la casa, ahora estaba siempre cerca, protegido por contraseñas que antes no existían. Las salidas con amigos, antes esporádicas, se hicieron más frecuentes. La risa suelta que solía tener cuando estaba con él ahora venía cuando estaba hablando por teléfono, con alguien que él no podía identificar. Lucas no era un hombre paranoico, nunca fue del tipo controlador, pero ese sentimiento incómodo estaba creciendo dentro de él.
Un instinto primario, una advertencia silenciosa que le hizo cuestionarlo todo. Recordó las veces que intentó acercarse y recibió respuestas evasivas. Las noches en las que la buscaba en la cama y solo encontraba un cuerpo presente, pero una mente ausente. Aún así, insistió. Estaba intentando reavivar algo que, tal vez, ya se había extinguido sin que él se diera cuenta. Los momentos en los que ella realmente lo miraba eran raros, y cuando sucedían, él veía algo diferente allí, algo que no podía descifrar por completo. Se preguntó qué estaba pasando, pero se negó a creer que pudiera ser lo que su corazón empezaba a temer. Los amigos notaron que había algo extraño en el aire, pero nadie dijo nada. Solo intercambiaron miradas, silencios incómodos. Lucas intentó ignorarlo. Quería creer que su matrimonio era sólido, que Laura seguía siendo la misma mujer que había elegido compartir su vida con él. No sabía que algunas verdades, cuando se descubren, lo cambian todo para siempre. Que algunas heridas nunca sanan del todo. Que algunas historias, por muy bonitas que parezcan, están construidas sobre arenas movedizas. Pero por ahora todavía se aferraba a la esperanza, sin darse cuenta de que la realidad estaba a punto de abrumarlo. Los días pasaron y Lucas sintió que algo dentro de él se agitaba, un malestar silencioso, una inquietud que no podía nombrar, pero que se hacía imposible de ignorar. Laura seguía a su lado, compartiendo la rutina que habían construido juntos, pero algo en ella parecía distante, inalcanzable. La mirada que antes se encontraba con la suya con ternura ahora desvió apresuradamente, evitando cualquier profundidad. Las respuestas fueron breves, automáticas, como si cada conversación fuera una obligación a cumplir, un guión ensayado para mantener las apariencias. Lucas no era un hombre que creara paranoia, nunca había tenido celos, siempre creyó que el verdadero amor se basaba en la confianza y confiaba en Laura. Al menos confié en él hasta ese momento. La primera vez que sintió que algo andaba realmente mal fue en una noche normal, después de un largo día de trabajo. Regresó a casa antes de lo habitual, decidido a sorprender a Laura con una cena especial. Compró flores, preparó su plato favorito y esperó. Pero Laura no apareció a la hora habitual. Cuando finalmente cruzó la puerta, la sonrisa que le dedicó a Lucas era ensayada, sin vida, sin ese brillo que tan bien reconocía. Dijo que estaba cansada, que había sido un día largo y que necesitaba darse una ducha. Lucas se limitó a mirar, sin decir nada, notando cómo ella evitaba mirarlo directamente. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago, una sensación que nunca antes había tenido, como si una parte de él ya supiera la verdad incluso antes de que se revelaran los hechos. Los patrones comenzaron a repetirse. Mensajes contestados tarde, llamadas no contestadas, excusas cada vez más vagas. Su teléfono, que antes había quedado sobre la mesa, ahora nunca abandonó sus manos. Lucas intentó racionalizar, intentó decirse a sí mismo que estaba exagerando, que el estrés podría estar afectando su percepción. Pero entonces, empezó a notar detalles a los que no había prestado atención antes. El olor de un perfume diferente en su ropa, un ligero cambio en la forma en que se preparaba para salir, la forma en que parecía estar siempre ocupada, siempre con algo urgente que hacer lejos de él. Lucas decidió no confrontarla de inmediato. En cambio, miró. Noté cómo se vestía más para ciertas salidas, cómo sonreía al mirar su celular, cómo se hacían más frecuentes sus excusas para llegar tarde. Algo dentro de él gritó que no lo ignorara, que no fingiera que no estaba sucediendo. Sabía que necesitaba la verdad, por mucho que temiera lo que pudiera encontrar. Y llegó el día en que la realidad se impuso de forma cruel, sin lugar a dudas. Era viernes por la noche y Laura había vuelto a decir que saldría con sus amigas. Lucas fingió que no le importaba, le deseó buenas noches y la vio irse con un vestido que no había visto en mucho tiempo. Una pieza que siempre había considerado especial, porque se la había regalado él mismo, y que ahora estaba siendo utilizada para otro fin, para otra persona. Esperó unos minutos antes de coger las llaves de su coche y marcharse. No sabía exactamente qué haría, no tenía un plan claro, solo el deseo de saber la verdad. El malestar que había arrastrado durante tanto tiempo necesitaba una respuesta definitiva. Conducía por las calles, atento, sin prisas, siguiendo únicamente la intuición que lo guiaba. Cuando vio a Laura entrar a un restaurante que conocía bien, sintió que se le oprimió el pecho. Ella no estaba con amigos.
El hombre que la esperaba en la mesa ya estaba allí, sonriéndole de una manera que Lucas reconoció, porque así era exactamente como solía mirarla. Aparcó el coche en un lugar discreto y observó. La cena no fue solo una cena. La forma en que las manos estaban sobre la mesa, la forma en que las miradas se demoraban, la forma en que las sonrisas aparecían con facilidad. Lucas sintió que le hervía la sangre, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero se obligó a permanecer allí. Necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. Terminaron de comer y se fueron juntos. Lucas mantuvo la distancia, con los ojos fijos en sus movimientos. El toque sutil en la cintura de Laura, la forma en que se inclinaba para escuchar lo que decía el otro, las ligeras risas que se escapaban. Y luego, la confirmación definitiva. El hombre llamó a un taxi, le abrió la puerta y ambos subieron. Lucas no pensó, simplemente siguió el vehículo a distancia, como si estuviera en trance. El viaje fue corto y cuando el coche se detuvo frente a un hotel de lujo, todo a su alrededor pareció disolverse. El corazón de Lucas latía tan fuerte que sentía el pulso latiendo en sus oídos. Quería equivocarse, quería que esto fuera un error, una coincidencia absurda, pero no podía negar lo que tenía delante. Laura y ese hombre entraron juntos al hotel, sin dudarlo, sin culpa aparente. Lucas permaneció en el coche durante mucho tiempo, agarrando con fuerza el volante con los dedos. La traición estaba ahí, abierta de par en par, sin lugar a excusas. Sintió ira, sí, pero más que eso, sintió un profundo vacío, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado sin previo aviso. La mujer que amaba, en quien confiaba sin reservas, estaba ahora en una habitación de hotel con otro hombre. Lo que dolía no era solo el acto en sí, sino todo lo que representaba. Años de historia, promesas hechas, la certeza de que tenían algo de verdad. Todo se desmorona allí, frente a él. Pero él no haría ningún escándalo. No entraría al hotel para enfrentarlos. Ese no era el tipo de hombre que era. En lugar de eso, tomó su teléfono celular, respiró hondo y envió un mensaje. Algo breve, directo, sin andarse con rodeos. Un mensaje que Laura vería nada más terminar su noche. Un mensaje que no dejaría dudas de que lo sabía. Que ya no podía fingir. Y luego colgó el teléfono, apoyó la cabeza en el asiento del coche y cerró los ojos por un momento. El dolor seguía ahí, ardiente, asfixiante. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él empezó a transformarse. Todavía no sabía exactamente qué haría a continuación. Pero sabía que Laura nunca olvidaría la forma en que decidió afrontarlo. El silencio de la habitación del hotel fue roto por el sonido del sobre al abrirse apresuradamente. Laura estaba temblando, sus manos sudorosas deslizándose sobre el papel mientras sus ojos recorrían cada línea con una fiebre febril. Su amante, sentado en el borde de la cama, la observaba con una expresión llena de creciente malestar. El tono de su voz era tembloroso, casi inaudible, mientras repetía la lectura en susurros, tratando de procesar la profundidad de lo que tenía delante. Lucas no solo sabía, no solo había descubierto la traición, sino que había ido más allá. Mucho más allá. Miró al hombre que estaba a su lado, respiraba entrecortadamente y su pecho subía y bajaba a un ritmo frenético. Él, sin embargo, permaneció inmóvil, con la mirada fija en ella, pero sin el mismo pánico evidente. Había una tensión llena de preguntas no dichas, de miedos que se extendían como un veneno silencioso. Laura parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla, pero no había escapatoria. La carta era real. Lo que estaba escrito allí era real. Su amante se inclinó ligeramente, tratando de quitarle el papel de las manos, pero ella lo sujetó con fuerza, su voz retumbaba en un tono ahogado de incredulidad. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podía Lucas saber algo que ni siquiera ella misma había entendido del todo hasta ese momento? No se limitó a revelar la traición. Reveló que sabía todo sobre su amante. Sobre cada detalle oculto. Sobre cada mentira dicha. Y, lo más importante, sobre algo que ella nunca jamás podría haber predicho, él sabía que el hombre sentado a su lado no era solo un amante casual, una relación pasajera, un escape momentáneo de la realidad. Lucas sabía que este hombre era más que un extraño que se había infiltrado en sus vidas.
Él era el hombre que, años atrás, incluso antes de que Laura conociera a Lucas, ya era parte de su pasado de una manera que ahora, ante esta revelación, lo hacía todo aún más cruel. La verdad que Lucas expuso en esa carta fue un golpe que traspasó el alma. Ese hombre no era solo un amante. Era alguien a quien Laura conoció en una época en la que sus decisiones eran impulsivas y estaban fuera de control. Alguien que, sin que ella lo supiera, le había dejado cicatrices mucho más profundas de lo que imaginaba. Alguien que, en ese momento, desapareció sin explicación, sin dejar rastro, sin siquiera un adiós. El hombre que hace años era solo un nombre olvidado en tu mente, un error del pasado. Y ahora, aquí, frente a ella, se reveló como algo mucho peor. Las palabras de la carta le quemaron los ojos. Lucas lo sabía. Sabía que este hombre había sido parte de su vida de una manera que nunca podría imaginar. Lo sabía porque había investigado, porque había profundizado donde ella nunca había tenido el valor de mirar. La verdad era más cruel que cualquier traición. Porque el hombre con quien Laura compartió esa noche, que tocó su cuerpo como si fuera el suyo, que le susurró promesas vacías al oído, era el mismo hombre que, tiempo atrás, había sido responsable de una de las mayores tragedias de su vida. El recuerdo fue un shock, un peso aplastando su pecho. El accidente. El periodo nebuloso, los meses borrados de su memoria. Los rostros de personas que nunca más volvieron a formar parte de tu vida. Y ya no está. Y ahora, ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? El amante, al notar el repentino cambio en su expresión, le tocó el brazo, con la voz llena de falsa calma, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero Laura no pudo responder. Porque ahora todo tenía sentido. Lucas descubrió quién era. Descubrí lo que hizo. Y, peor aún, descubrió que Laura, sin saberlo, se había arrojado a los brazos del mismo hombre que, años antes, destruyó irreversiblemente su vida. Fue un castigo irónico del destino. Era una trampa invisible que la rodeaba sin que ella se diera cuenta. El amante, aún sin comprender la gravedad de lo que estaba pasando, intentó tomar nuevamente la carta, pero Laura se alejó. La habitación parecía más pequeña, sofocante. Cada detalle de esa noche adquirió ahora mayor significado, mayor dolor. Sintió que su cuerpo temblaba, la bilis le subía a la garganta y su mente daba vueltas en la desesperación. El pasado había vuelto a tragárselo todo. Lucas lo supo incluso antes que ella. Lo supe antes de que pudiera evitarlo. Antes de que pudiera elegir. Y ahora todo estaba en sus manos. El hombre al que engañó no era solo un marido cornudo. Era un hombre que planeó su venganza de manera calculada. Y sabía que esto estaba lejos del final. Laura sintió que le sudaban las manos, se le quedaba el aliento en el pecho y el aire se volvía pesado a su alrededor. La habitación del hotel, que antes había parecido un refugio, era ahora una prisión asfixiante, en la que cada objeto era un testigo mudo del desastre que se desarrollaba ante ella. Las palabras de la carta todavía resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Intentó mirar al hombre que estaba a su lado, pero algo dentro de ella se negaba a mirarlo de la misma manera. No era solo un amante. Era un fantasma del pasado, un error enterrado que Lucas de algún modo había desenterrado y convertido en una trampa perfecta. Laura intentó hablar, pero se le cerró la garganta y se le llenaron los ojos de confusión y vergüenza. Sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho, como si su propio cuerpo estuviera reaccionando al peso de esa revelación de una manera que su mente aún no podía procesar por completo. Su amante notó su vacilación y se acercó, el toque de su mano en su brazo ahora era frío, sin la calidez y seguridad que antes le había dado una falsa sensación de aventura. Quería saber qué estaba pasando, quería entender el motivo de esa expresión de miedo, la forma en que ella temblaba sin control. Pero Laura no pudo formular una respuesta coherente. Lo único que sabía era que ya nada tenía sentido. Todo lo que pasó entre ellos no fue más que un perverso juego del destino, una cruel ironía que la atrapó en una red que ella misma tejió sin darse cuenta. Cada palabra de la carta de Lucas se sintió como un golpe, otra pieza del rompecabezas que no sabía que estaba armando hasta ese momento. Se puso de pie, su mente dando vueltas, sus piernas inestables, sus ojos fijos en la puerta como si necesitara escapar de ese lugar, pero sin saber hacia dónde correr.
Su amante se paró detrás de ella, tratando de sujetar su brazo, llamándola por su nombre y preguntando qué le pasaba. Pero ¿cómo podría responder? ¿Cómo podía decir que se había acostado con un hombre que, años atrás, se había visto envuelto en el episodio más devastador de su vida? ¿Cómo explicar que, sin saberlo, se había entregado a la persona que, de alguna manera, estaba conectada con su mayor dolor? ¿Y cómo se enteró Lucas antes que ella? ¿Cómo preparó todo esto, esperando el momento adecuado para colapsarlo por completo? Todo su cuerpo temblaba, el aire denso dificultaba cada respiración. La amante insistía, quería respuestas, quería entender por qué apretaba la carta con tanta fuerza, porque parecía a punto de desmoronarse. Pero Laura no pudo responder. Sintió el peso de las malas decisiones aplastando sus hombros, el arrepentimiento quemando su piel. El hombre frente a ella, que hasta hacía minutos había sido el símbolo del deseo prohibido, ahora parecía un extraño, alguien que nunca debería haber vuelto a entrar en su vida. Quería gritar, quería pedir que todo fuera un error, que alguien dijera que aquello no era más que una pesadilla. Pero la realidad fue cruel. Y Lucas, aún sin estar ahí, tenía el control de todo. Su teléfono vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de Lucas. El corazón de Laura se hundió en su pecho. Ella dudó por un momento, pero respondió con voz débil, insegura, como si supiera que él ya estaba prediciendo cada una de sus reacciones. Por otro lado, su voz era tranquila, firme, sin enfado aparente, lo que hacía que todo fuera aún más aterrador. Dijo que esperaba que ella hubiera leído todo, que ahora finalmente entendiera lo que significaba ser engañada, ser traicionada de una manera que dolía más allá de la piel, más allá del orgullo. Sabía que ella se estaba asfixiando, sabía que en ese momento lo único que ella quería era retroceder en el tiempo, borrar cada elección equivocada. Pero el tiempo no perdona. Así como él tampoco perdonaría. Laura intentó discutir, intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Lucas no le dio lugar a excusas, a justificaciones. Sabía que nada de lo que ella dijera cambiaría lo sucedido. Él solo quería que ella sintiera. Sentí la impotencia de quien ve su vida desmoronarse sin poder hacer nada. Sintió mariposas en el estómago al darse cuenta de que todo lo que había construido no era más que una ilusión. Siente la humillación de saber que quien te traicionó no solo lo descubrió, sino que también revirtió la traición en un golpe preciso, quirúrgico y fatal. Al otro lado de la línea, Lucas respiró hondo y su voz sonó como una frase final. Él no quería nada más de ella. El divorcio ya estaba en marcha. No haría escándalos, no gritaría, no pediría explicaciones. Simplemente seguiría adelante, dejando atrás a una mujer que ya no era la persona que alguna vez amó. Pero Laura no estaba preparada para esa respuesta. Sintió un pánico creciente al darse cuenta de que, por primera vez, Lucas no reaccionaba con ira, no pedía nada. Simplemente la estaba dejando atrás, como si fuera un error que debía borrarse. Y eso dolía más que cualquier pelea, más que cualquier acusación. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero la llamada terminó. Ella se quedó allí, sosteniendo el teléfono como si fuera una parte de la vida que acababa de perder. Su amante la observaba esperando una explicación, pero ella ya no podía mirarlo. Él era parte del problema, era el reflejo de la peor decisión que había tomado en su vida. Laura sintió lágrimas calientes caer por su rostro, no de tristeza, sino de desesperación. La sensación de vacío era insoportable. Lucas no acababa de descubrir la traición. Él la había despojado de cualquier control que ella creía tener sobre su propia vida. Y ahora, mientras miraba su propio reflejo en el espejo del dormitorio, vio a alguien a quien ya no reconocía. El silencio pesaba sobre el ambiente. El amante finalmente entendió que algo más grande estaba sucediendo. Pero ya no era un refugio seguro. No fue más que un error, un giro del destino que Laura nunca debería haber cometido. Y ahora, por primera vez, no sabía qué hacer. Porque no había vuelta atrás. Porque todo lo sólido se había derrumbado. Porque hacer trampa no solo destruyó el matrimonio. ¿Se destruyó a sí misma? Laura permaneció inmóvil durante mucho tiempo, la carta todavía arrugada en sus manos temblorosas, sus ojos vidriosos en el reflejo del espejo mientras el peso de la destrucción que había causado se hundía en su mente.
El amante a su lado se movía inquieto, cruzándose de brazos, esperando alguna explicación, pero no había nada más que decir. La traición que alguna vez pareció un secreto bien guardado ahora era una herida abierta, expuesta e irrecuperable. El aire se sentía pesado dentro de esa habitación de hotel que minutos atrás había sido un refugio y ahora se convirtió en un recordatorio asfixiante de todo lo que había perdido. Sintió un nudo en la garganta, una sensación de asfixia que no la abandonaba, como si su propia piel ardiera ante la verdad. Necesitaba salir de allí. Su mente pedía a gritos aire, movimiento, cualquier cosa que la alejara de esa sensación atrapada. Sin mirar atrás, agarró su bolso y cruzó la puerta del dormitorio, ignorando las llamadas de su amante. Él dijo su nombre 1, 2, 3 veces, pero ella ni siquiera miró hacia atrás. Los pasillos excesivamente iluminados parecían extenderse interminablemente mientras sus pasos resonaban en los pisos de mármol. El ascensor tardó unos segundos en llegar, pero cada uno parecía una eternidad. Cuando se abrieron las puertas, Laura entró y presionó el botón de abajo repetidamente, como si pudiera obligar al tiempo a moverse más rápido. Su mente daba vueltas, su estómago se revolvía y, por primera vez, la desesperación se estaba convirtiendo en algo más que culpa. Fue una pérdida. La pérdida real e irreversible de lo que alguna vez fue su mundo. Al salir del hotel, el viento frío de la mañana golpeó su piel, sacándola del aturdimiento en el que se encontraba. Caminó sin rumbo, sus tacones resonaban en las aceras vacías, las calles iluminadas por farolas y escaparates cerrados. El teléfono móvil pesaba en su mano, pero ya no podía marcar el número de Lucas. Había cerrado cualquier posibilidad de diálogo, cualquier posibilidad de retractación. Por primera vez, Laura se dio cuenta de que aquello no era solo un momento de ira, ni un impulso pasajero. Lucas realmente se había ido. Y esa comprensión la atravesó como una espada. Casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta la casa donde vivía. La puerta estaba cerrada con llave, las luces apagadas, como si el lugar ya no le perteneciera. Buscó la llave en su bolso, pero le temblaban tanto las manos que lo dejó caer todo al suelo. Se arrodilló, recogiendo los objetos esparcidos, sintiendo las lágrimas caer calientemente por su rostro. Cuando finalmente logró abrir la puerta y entrar, el silencio era ensordecedor. El olor familiar, la habitación organizada, todo exactamente en el mismo lugar, excepto la ausencia de Lucas. Él ya no estaba allí. Y más que eso, nunca volvería. Caminó lentamente por el pasillo, como si cada paso la hiciera hundirse en arenas movedizas. En el dormitorio encontró la cama intacta, como si nadie hubiera dormido allí esa noche. Pero lo que realmente la detuvo fue la ausencia de la ropa de Lucas en el armario. Los cajones abiertos y vacíos. Los estantes que alguna vez estuvieron llenos de sus pertenencias ahora eran solo espacios en blanco. No había dejado rastro, no había dado oportunidad a una disculpa, a un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Simplemente se había ido, decidido que ya no le quedaba nada allí. Ese silencio se la tragó por completo. El dolor era diferente al que había sentido antes. No fue solo culpa. Era la certeza de que había destruido algo que nunca podría reconstruir. Intentó sentarse en la cama, pero sus rodillas cedieron y cayó de lado, abrazada a las sábanas que aún olían a él, con el rostro presionado contra la fría tela. Las lágrimas que brotaron no fueron controlables, no fueron silenciosas. Había sollozos ahogados, pura desesperación de quien se da cuenta de que tiró por la borda todo lo que realmente importaba. Su traición no había sido solo física, había sido una traición contra todo lo que habían construido juntos, contra el hombre que nunca lo mereció. Los minutos pasaban lentamente y Laura seguía allí, sin fuerzas para moverse, sin saber cómo revertir un destino que ya estaba sellado. El teléfono vibró a su lado y por un momento su corazón se aceleró, mientras una esperanza irracional aumentaba. Pero no fue Lucas. Fue el amante. Su nombre apareció en la pantalla, insistente, llamándola a recordar un error que ya no quería cometer. Dejó el teléfono junto a la cama y cerró los ojos, intentando respirar. Pero la verdad era ineludible. No había vuelta atrás. Horas más tarde, cuando llegó la mañana sin previo aviso, Laura se obligó a levantarse. La cara hinchada, los ojos rojos, el peso en el pecho aún insoportable. Se arrastró hasta el baño,
mirando su propio reflejo. Parecía una extraña. El teléfono vibró una vez más y esta vez lo levantó para mirar. Pero no fue Lucas. Fue un correo electrónico. Un correo electrónico de su abogado. El divorcio ya había comenzado oficialmente. Apretó su teléfono celular contra su pecho y cerró los ojos mientras se le acababa el aire nuevamente. No había forma de huir de él. Lucas incluso le había quitado la oportunidad de explicarse. No habría más conversaciones, no más peticiones, no más excusas. Todo lo que podía hacer ahora era aceptar lo que quedaba. Solo los restos de algo que alguna vez fue tu matrimonio. Y lo peor de todo, sabía que Lucas no miraría atrás. Él seguiría adelante. Sin ella. Lucas dejó esa historia sin mirar atrás. El divorcio se firmó rápidamente, sin discusiones, sin peticiones desesperadas, sin intentos de reconciliación. No daría lugar a disculpas vacías, a lágrimas que ya no significaban nada. Mientras Laura intentaba recoger los pedazos de lo que ella destruyó, él se reconstruía. No de la noche a la mañana, porque la traición no es algo que se pueda superar fácilmente. Pero a diferencia de ella, que estaba atrapada en el pasado, Lucas se abrió a un nuevo futuro. Entendió que la vida no se puede vivir guardando rencor, sino aprendiendo de los golpes que recibe. Y así fue como siguió adelante. La nueva etapa de su vida comenzó sin estridencias, sin urgencia. Primero, redescubrir su propia identidad, sus propios deseos que, durante tanto tiempo, quedaron a un lado debido a un matrimonio que creía sólido. Luego, permitirte conocer gente nueva, sin prisas, sin miedos. Fue en un evento casual, sin pretensiones, que conoció a alguien. No fue una búsqueda, no fue una necesidad de llenar un vacío. Pero sucedió. A diferencia de Laura, esta mujer no era una ilusión, no era un espejo roto de falsas promesas. Ella apareció en el momento justo, cuando Lucas ya había comprendido que merecía más. Alguien que no solo lo viera como un refugio seguro, sino como un verdadero socio, alguien que no buscara excitación en secretos y mentiras, sino en la construcción genuina de algo real. Esta vez sabía que estaba con alguien que no lo destruiría. Mientras Lucas seguía su vida de nuevas maneras, Laura enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. El amante, aquel que por un breve tiempo pareció ser todo lo que le faltaba, ha desaparecido. Como era de esperar, él no era un pilar, no era un refugio. Era solo un hombre que encontró un espacio en el caos que creó Laura. En el momento en que la estabilidad colapsó, no se quedó a recoger los pedazos. Siguió con su vida, como todas las demás que aparecen cuando la promesa de lo prohibido excita, pero que desaparecen cuando la realidad se impone. Laura se dio cuenta, demasiado tarde, de que no había ganado nada. Lo había perdido todo. Los días pasaron y la casa que alguna vez estuvo llena de recuerdos se convirtió en un espacio vacío. Los muebles permanecieron en su lugar, pero la casa ya no existía. El tiempo que alguna vez estuvo lleno de una rutina predecible ahora era un enorme vacío. Los mensajes que recibía ya no eran de Lucas, los buenos días, las conversaciones sobre el día, los planes para el futuro, todo se evaporó. El divorcio la convirtió en una extraña en su propia vida. Y lo más doloroso de todo fue saber que fue su propia mano la que firmó esa sentencia. Ninguna explicación, ninguna justificación, nada haría que Lucas volviera. El amor que alguna vez existió no fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la traición. La confianza, una vez rota, nunca podrá recuperarse. Los amigos, aquellos que durante tanto tiempo habían admirado a la pareja como ejemplo, poco a poco se fueron alejando. Nadie quería verse involucrado en un naufragio anunciado, nadie quería escuchar los lamentos de alguien que lo tenía todo y lo desechaba por impulso. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones desaparecieron y Laura se encontró sola. Pasó el tiempo, pero el arrepentimiento no disminuyó. No pasó un día en el que no pensara en todo lo que hizo, en todo lo que perdió. Lo que antes parecía una elección emocionante ahora era una carga insoportable. Y lo peor era saber que, en algún lugar, Lucas estaba bien. Estaba feliz. Y ella, por primera vez en años, no era parte de ello. Lucas, en cambio, miró al pasado sin arrepentimiento, pero con aprendizaje. Ya no cargó con el dolor de lo sucedido,
porque supo transformar la traición en fuerza. No dejó que la infidelidad de Laura lo definiera ni destruyera su capacidad de amar y confiar nuevamente. Aprendió que algunas pérdidas son liberaciones, que algunas historias necesitan terminar para que pueda comenzar algo mejor. Y eso es exactamente lo que pasó. El final de esa etapa de la vida de Lucas no estuvo marcado por la tristeza ni la venganza. Estuvo marcado por su capacidad de seguir adelante, de encontrar una felicidad que ya no estaba ligada a lo que creía eterno. Reconstruyó su vida, su amor, su confianza. Mientras Laura estaba atrapada en lo que ella destruyó, él construyó algo nuevo. Al final, el mayor castigo para quien hace trampa no es el abandono, no es la pérdida material, no es el escándalo. El verdadero castigo es ver, desde lejos, a la persona que destruiste ser feliz sin ti. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo sucedido? Deja tu comentario y comparte tus impresiones. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora para no perderte ninguna nueva historia. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, porque sabemos que la confianza, una vez rota, nunca volverá a ser la misma. Nos vemos en la próxima historia.